Esta persona que he ocultado en la imagen inventó sonidos que impactaron directamente en el cine. Sin su música, algunas películas de Kubrick no serían lo mismo. Atentos a su historia, marcada por los logros profesionales y una compleja vida personal. Wendy Carlos nació en 1939 en una familia humilde de Rhode Island. A unos sorprendentes 10 años ya componía piezas musicales y construía circuitos electrónicos. Pero su verdadero salto llegó en los años 60, cuando ayudó a desarrollar el sintetizador Moog, un monstruo de cables y perillas que transformó la música para siempre. Wendy trabajó directamente con Robert Moog, aportando ideas clave. En 1968 lanzó Switched on Bach, un disco en el que reinterpretaba la música de Bach con sintetizadores. Vendió millones de copias y se convirtió en el primer disco de música electrónica en lograr 1 de platino. Hasta ese momento los sintetizadores eran considerados herramientas técnicas, no instrumentos musicales. Wendy Carlos cambió esa percepción para siempre. Su talento la llevó al cine, donde trabajó con Stanley Kubrick en parte de las bandas sonoras de La Naranja Mecánica y El Resplandor. Su estilo innovador convirtió piezas clásicas en melodías inquietantes y perturbadoras. También fue la mente detrás de la icónica banda sonora de Tron, donde mezcló sintetizadores con orquesta sinfónica. Pero mientras su carrera crecía, Wendy enfrentaba una batalla personal invisible: su identidad de género. Desde pequeña y en su juventud, cuando respondía al nombre de Walter, se identificaba como mujer, pero creció en una sociedad que no aceptaba a las personas trans. Durante mucho tiempo reprimió su verdadera identidad y se enfocó en la música como una vía de escape. En los años 60, cuando su carrera comenzaba a despegar, descubrió el trabajo del Dr. Harry Benjamin, que ayudó a Wendy a entender su identidad y la guió en su transición. Fue de las primeras mujeres trans en acceder a un tratamiento hormonal en Estados Unidos. Durante años vivió con el miedo de ser descubierta. En entrevistas y apariciones en televisión, repetía el ritual de disfrazarse como un hombre. Incluso cuando conoció a Stanley Kubrick para hablar de La Naranja Mecánica, lo hizo con su identidad oculta. Sabía que su talento era inmenso, pero temía que su identidad eclipsara su trabajo. En 1979, Wendy Carlos decidió romper el silencio y dio una entrevista a Playboy. Aunque su intención era normalizar su transición, la prensa se centró más en su género que en su música. Se sintió traicionada y en lugar de abrirle puertas, la exposición mediática le hizo sentirse aún más vulnerable. A partir de entonces, Wendy Carlos tomó una decisión radical: desaparecer. Se recluyó en su estudio de Nueva York y rechazó cualquier oferta de entrevistas o presentaciones. Pero a medida que la industria musical cambiaba, Wendy se apartó aún más. Nunca permitió que su música estuviera en plataformas digitales y persiguió legalmente a quienes la publicaban sin su consentimiento. Hoy, con más de 80 años, sigue siendo un misterio. No sabemos si sigue componiendo, pero su legado es innegable. Sin ella, la música electrónica, el cine y la tecnología del sonido serían completamente diferentes.